¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en vivo y en directo, estamos arrancando la Caja Negra por Unicanal, 21 y 3 minutos, 24 grados en estos momentos la temperatura en Ciudad Capital. Un poco no para cerrar, sino simplemente para poner en contexto de las diligencias pendientes, porque tenemos otros dos temas que vamos a tocar esta noche, que tiene que ver con un reclamo ciudadano. Ustedes ven la fila frente al Departamento de Identificaciones, con sol, con lluvia, frío, calor, todo lo que padece la gente a la espera de sus documentos, cédula de identidad, pasaporte, la misma historia. Y nosotros le estábamos haciendo seguimiento a ese tema y nos enteramos de que el Ministerio del Interior en el 2017 ya había convocado a una licitación por 28 millones de dólares para un sistema, para implementar un sistema de documentación electrónica. El Ministerio del Interior ya desembolsó 8 millones de dólares. Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el capricho del ministro del Interior, Arnaldo Yucio, de negarse a implementar ese sistema que va a beneficiar a tantos paraguayos, a la ciudadanía? Porque la entrega de estos documentos con la implementación de este sistema no demora más de una hora. Hoy te entregan una cédula de identidad como mínimo 20 días. Pasaporte, la misma historia. Pero antes de ir a ese tema, también vamos a hablar con Pablo Seix de Contrataciones Públicas al respecto. El caso que hemos desarrollado acá en varios programas de la Caja Negra, lo hemos amplificado en el diario La Nación, en el diario Hoy Digital también, el caso Atlas Leos. ¿Qué es lo que se viene ahora después de todo esto que se expuso a través de la prensa? Se evidencia, se confirma lo que nosotros veníamos denunciando acá y tiene que ver con esa denuncia por supuesto lavado de dinero que presenta la Conmebol cuando el 4 de febrero de este año. Hay diligencias pendientes que tiene que hacer el Ministerio Público, la Fiscalía y dos fiscales que tienen esta causa, la doctora Liliana Alcaraz y el fiscal Francisco Cabrera. Y juntando elementos de las diligencias pendientes que tiene que ver con el Banco Atlas, aparece, y de hecho eso se menciona en una partecita de la auditoría, la segunda auditoría de la Conmebol Inmobiliaria del Este, otra de las empresas del grupo Sucolillo que estaría implicada en un supuesto esquema de lavado de dinero, que desde la Conmebol sostienen que todo lo que movió el grupo Sucolillo con el dinero depositado por Nicolás Leos es dinero del fútbol. Veamos el informe. La plata que robó Leos y lavó en el grupo Sucolillo es del fútbol. La plata administrada por el grupo Sucolillo a través del Banco Atlas, su inmobiliaria IDESA y su constructora, en realidad pertenece al fútbol, como así también las ganancias que obtuvieron todas las empresas involucradas en el manejo del dinero sucio de Nicolás Leos. Documentos a los cuales accedió la Caja Negra certifican que el exdirigente deportivo Nicolás Leos operaba a través de la inmobiliaria del Este IDESA para la administración de sus propiedades. Según nota del 29 de enero del 2011, IDESA certificó que estaba administrando inmuebles del señor Nicolás Leos Almirón. Otras notas del 2012 y 2015 también confirman lo mismo, que Leos tenía más inmuebles bajo la administración de la inmobiliaria de los Sucolillo. Como se presuponía que Leos habría utilizado dicha inmobiliaria para sacar dinero de la Conmebol, y como bien era sabido su nexo de amistad y comercial con Aldo Sucolillo, la Conmebol solicitó informes a Inmobiliaria del Este, pero llamativamente esta empresa nunca respondió. Este pedido se hizo en el marco de una auditoría que indagaba sobre la ruta del dinero. Otra firma perteneciente al grupo Sucolillo, que sí respondió a los auditores de la Conmebol, fue el Banco Atlas, cuyo presidente Miguel Ángel Saldívar Silvera contestó que solamente iba a cooperar y brindar información en el marco de alguna investigación que lleve adelante una institución pública.
Recién con la participación de la Fiscalía se supo que Leos había hecho operaciones comerciales con Atlas mediante 2 fideicomisos por valor de 6 millones de dólares. Este acuerdo se hizo a tan solo un mes del allanamiento de la Conmebol por el escándalo del FIFA Gate y cuando Leos ya estaba bajo la lupa de los Estados Unidos por lavado de dinero hecho con el dinero proveniente del fútbol. A la fecha todavía queda por saber cuántos inmuebles actualmente IDESA administra al fallecido Leos y a dónde va el dinero generado con estas propiedades. Todo hace suponer que las ganancias presuntamente se remiten al banco del mismo grupo, el cual se abroquela y evita contar con detalles cómo fue el negocio hecho con el dinero que debía ir a parar a la Asociación Paraguaya de Fútbol APF y a las divisionales. Los bienes inmuebles convertidos hoy en rentables loteamientos son administrados actualmente por Inmobiliaria del Este y sus rendimientos depositados en el Banco Atlas. Algunas de las fracciones de Leos que son administradas por los Sucolillo están ubicadas en la ciudad de Luque, la fracción San Agustín que está completamente vendida, en Altos, en la ciudad de Cacupé, fracción San José 2, La Candelaria, Costa Dorada 1 y 2, Virgen del Valle y María Auxiliadora y Cumbre del Sol. Emboscada, las fracciones San Agustín y Tucán, además de otros loteamientos en Piribebuy, Quindío e Itá. Estos son solamente algunos de los que salieron a luz, por lo que todavía queda mucha tela por cortar. Hasta la fecha la Conmebol lleva recuperada la suma de 128 millones de dólares, monto robado por las administraciones anteriores. La propia justicia americana terminó devolviendo 71 millones de dólares, en tanto que a nivel local, el Banco de Sucolillo siempre se mostró reacio a proveer información alguna para llegar al fondo de la cuestión. Mientras el diario ABC Color impulsa una campaña contra la Conmebol, argumentando que no intentó recuperar el dinero cuando Leos aún vivía, evita hacer mención a que en su momento tanto el banco como la inmobiliaria del mismo grupo empresarial se negaron a brindar datos sobre los negocios que tenían con Leos. Hoy no quedan dudas de que el dinero debe volver a su verdadero dueño, el fútbol. Y sobre este tema, están las diligencias que tiene que hacer la Fiscalía, reitero, la doctora Liliana Alcaraz y el fiscal Francisco Cabrera, que son los fiscales designados. Da la sensación de que ambos fiscales le tienen cierto temor a publicaciones periodísticas o a lo mejor le temen ser tapa del diario ABC Color, por eso no quieren hablar. A mí me sorprendió la negativa de los fiscales, el caso principalmente de Francisco Cabrera, de que no quiere hablar con nosotros, pero entendemos, supongo yo, que tiene diligencias pendientes o a lo mejor le tiene terror a que le siga publicando en el diario ABC Color, por eso esa negativa por parte de los fiscales de dialogar, de contar qué es lo que están haciendo, porque la gente tiene que saber de qué se trata, ampliar detalles de las diligencias sin hacer juicio de valor. Supongo yo también eso tiene que ver para evitar recusaciones, etcétera, etcétera. Pero es importante que la Fiscalía cuente qué es lo que tiene, qué es lo que está investigando, los avances, por qué tanta lentitud. La Fiscalía tiene que hablar sobre este tema. Por eso, insisto, estos dos fiscales, Liliana Alcaraz, yo supongo que no quieren barrar las diligencias que tiene pendiente todavía en este caso, por esto que acabamos de ver en el informe, pero me llamó la atención que Francisco Cabrera haya hablado, pero con nosotros no lo quiere hacer. Entonces lo que uno piensa ante esta negativa es que le tiene perdón que use el término, tiene un cagazo a la tapa de ABC Color, por eso no quiere hablar. Bueno, vamos a cambiar de tema. Esto que tiene que ver con un reclamo ciudadano, porque el Ministerio del Interior ya tiene la solución en sus manos. Que entre paréntesis, esto arrancó no en la administración de Arnaldo Yucio, arrancó ya en el 2017 en una licitación, participaron varias empresas, se hicieron protestas, definió contrataciones públicas, se judicializó y aparece una empresa, el consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay, la que termina siendo adjudicada.
una licitación de 28 millones de dólares. ¿Para qué esta adjudicación? Mejoramiento del Sistema Nacional de Identificaciones y emisión de cédulas y pasaportes electrónicos en Paraguay. El Ministerio del Interior ya desembolsó, les decía recién, 8 millones de dólares. El exministro del Interior, Euclides Acevedo, ordenó una auditoría. Esa auditoría ya concluyó y dijo que por la efectividad de este sistema y porque da respuesta inmediata a la gente que no tiene que esperar 20, 25 días para obtener un documento, su cédula de identidad o su pasaporte, o formando largas colas, filas en frente de identificaciones. Con este sistema, ya aprobado por cierto, te entregan en promedio en 1 hora. ¿Ustedes se imaginan lo que es? Va el ciudadano o la ciudadana con la intención de renovar su documento y le entregan en 1 hora. En 1 hora. Veamos este informe y a la vuelta hablamos sobre esto. Cédulas con chip. Yucio dilata autorización para implementar nuevo sistema en identificaciones. Se hizo costumbre el extenso tiempo de espera para tramitar los documentos en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Hoy las cédulas de identidad son entregadas entre 20 y 25 días y los pasaportes en 15 días en promedio. Hay un sistema de documentos digitales que agilizaría todo el trámite y acortaría en 20 minutos la demora. Ya se pagó una parte por dicho sistema y están los equipos en la institución. Pero, ¿por qué aún no se implementa? La actual excesiva espera para conseguir la cédula o el pasaporte se da debido a que el sistema con el que cuenta identificaciones data del 2009, resultando ya obsoleto, y aún no se implementa el renovado sistema licitado y adjudicado en el 2017, con lo cual se agilizará y modernizará la expedición de estos documentos. Por la suma de aproximadamente 28 millones de dólares, el Ministerio del Interior adjudicó al consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay CDE, integrado por la empresa internacional Gemalto y la paraguaya Solnet, el mejoramiento del Sistema Nacional de Emisión de Cédula de Identidad y Pasaportes, el mejoramiento del Sistema Nacional de Emisión de Cédulas de Identidad y Pasaportes. El contrato establece 2 fases, y en la primera de ellas tiene previsto implementar parcialmente el sistema global de emisión de documentos con el procedimiento de certificación, la adecuación de los sitios, el hardware, la provisión de documentos, entre otros. Este paso debió estar listo para septiembre de 2019, pero fue postergándose en reiteradas ocasiones, ya sea por cuestiones ajenas a la empresa, por trabas de la contratante e incluso por la pandemia del COVID-19. Recién en el verano del 2020 se hicieron los trabajos para perfeccionar y adecuar el sistema en identificaciones. En abril de ese año, el Ministerio del Interior anunció su decisión de rescindir el contrato, pero como el proyecto ya estaba muy avanzado, optó por no seguir con este trámite de rescisión y emplazó al consorcio a terminar los trabajos. Según la empresa contratada, por tardanza del MITEC y del Ministerio de Industria, recién en diciembre del año pasado se consiguió la habilitación para emitir los certificados de la firma digital y la integración con la plataforma del gobierno electrónico. El 15 de enero de este año, la empresa informó al entonces ministro del Interior, Euclides Acevedo, el estado actual del proyecto y solicitó la confirmación para hacer una prueba de aceptación de la primera fase del plan. En su nota, el consorcio informó que el sistema se encuentra totalmente implementado, con todas las funcionalidades ofrecidas originalmente y las adecuaciones solicitadas por el Ministerio del Interior, que se hicieron satisfactoriamente, diversas pruebas de funcionamiento y demostraciones de todas las características, que todos los procesos administrativos y técnicos ya finalizaron y por lo tanto el sistema se encuentra listo para emitir firmas digitales auténticas y válidas. Además, indicó que el personal del MITIC verificó el correcto funcionamiento de la interfase de integración con la plataforma del gobierno electrónico, empleando las cédulas con chip y certificados emitidos por el nuevo sistema. A mediados de enero, la policía y el Ministerio del Interior terminaron aceptando el sistema al constatar que ya reunía todas las condiciones para comenzar a operar. Así, tras varios años de espera,
La puesta en vigencia del ansiado proyecto estaba siguiendo su curso. Sin embargo, justo a finales de ese mes, el ministerio informó que no iba a seguir con el plan debido al cambio de autoridades, al salir Euclides Acevedo y entrar Arnaldo Yucio como ministro de esa cartera de Estado. Desde esa fecha, en reiteradas ocasiones, el consorcio remitió notas al ministro Yucio para dar continuidad al proyecto, pero sin recibir respuesta alguna. De esta manera, el mejoramiento de identificaciones nuevamente entró a una suspensión sine die por decisión del Ministerio del Interior. Posteriormente, en mayo de este año, el Ministerio inició una auditoría especial para revisar el proceso licitatorio y requirió una serie de informaciones a la empresa contratada, la cual respondió las solicitudes. Por su parte, este consorcio presentó en junio de este año ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la solicitud de inicio del proceso de avenimiento, de modo a llegar a un acuerdo y seguir con la ejecución del contrato. Pero la intermediación de contrataciones no se realizó porque el Ministerio del Interior solicitó una prórroga bajo el argumento de que aún seguía en curso la auditoría de la licitación. De esta manera, por decisión unilateral de las autoridades, hasta ahora no se avanza en el trabajo que permitirá dotar de tecnología a identificaciones, institución que ya cuenta con el equipo para hacer las pruebas en la primera fase del plan y por el cual abonó un millonario anticipo. Todo esto ocurre mientras el actual sistema se encuentra al borde del colapso, con largos tiempos de espera para la gestión de documentos y con una desmejorada calidad de servicio para la ciudadanía, la cual debe esperar por varios días un documento que puede estar listo en solo minutos si es que las autoridades tienen voluntad y dan el ok correspondiente. Bueno, es increíble, no sé cómo llamar, hay un capricho del ministro Yucio para implementar esto, porque esto ya está adjudicado. Eso le queremos preguntar a las consecuencias a Pablo Seis, al director de contrataciones públicas, porque lo lógico es que esta empresa que fue adjudicada, que ya cobró 8 millones de dólares, que ya instaló el sistema, que ya hizo mejoras en materia de infraestructura, que hizo capacitaciones de todo el personal allí de identificaciones incluso, y hoy dejen así en la nada. El Estado paraguayo se expone a una demanda, pero millonaria. Vamos a hablar de eso. Está Pablo Seis, director nacional de contrataciones públicas. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, este caso, estás al tanto, ¿verdad? Esto que tiene que ver, yo más bien decía al inicio, Pablo, lo que hay que destacar acá es la posibilidad de mejorar el servicio, la atención a la ciudadanía, lo que tiene que ver con la demora. Hoy acceder a una cédula, a un pasaporte te lleva 20, 25 días. Ese fue el espíritu, de hecho, de esta adjudicación en el 2017, agilizar y también todo lo que tiene que ver con la seguridad de este sistema. Recordemos el sonado caso Ronaldinho, el tema de las cédulas, de los pasaportes, cédula, etcétera, etcétera. Hoy se tiene todo listo esto, pero no se implementa. ¿Puede el titular de una institución, por un capricho o sin razón jurídica, legal, oponerse a la implementación de algo que ya está adjudicado, director? Bien, Jorge, definitivamente en esas condiciones en que estás consultando, obviamente en ningún caso una autoridad puede salirse de lo que la ley quiera. Dice Villagra Mafio, la autoridad puede creer solo lo que la ley quiere. Y en materia de contrataciones públicas, la autoridad suscriptora del contrato no puede hacer otra cosa más que aplicar el contrato. Ahora bien, en el caso particular, en el caso del gran contrato del Ministerio del Interior, que involucra también a la Policía Nacional como ente aplicador de las mejoras emergentes de este contrato, es de destacar, primero y antes que nada, el excelente informe que acaban de presentar, Jorge. Realmente es un informe absolutamente completo. Muy pocas veces vi un reporte de un tema tan áspero como un proceso licitatorio que tuvo tantas protestas, verificaciones y auditorías encima, sintetizado de esa manera. Realmente hago llegar mis felicitaciones al equipo de producción de ese trabajo. Y segundo, que este proceso
tuvo ya verificaciones de la ejecución contractual de parte de la Dirección de Contrataciones Públicas, de parte del mismo Ministerio del Interior, como está señalado en el informe que acaban de presentar, y ahora, como lo también incorporaron al reporte, el ministro en ejercicio ordenó una nueva auditoría, y esa nueva auditoría, una vez culminada, permitirá continuar con el proceso de avenimiento. ¿Qué es el proceso de avenimiento? Una mediación que se lleva adelante con intermediación, valga la redundancia, de la Dirección de Contrataciones Públicas entre las dos partes contractuales. En ese procedimiento, la Dirección de Contrataciones Públicas no define, no impone ninguna decisión, pero sí hace su mayor esfuerzo para que las partes arriben a una solución. Lo más importante en todo contrato público, especialmente en este tipo de contratos que es tan importante para toda la ciudadanía, es que el contrato pueda ser ejecutado. Y cuando yo hablo de este contrato, Jorge, siempre menciono que probablemente es el único o uno de los muy pocos contratos que afecta al 100% de la ciudadanía en forma directa, porque a lo mejor no llegamos a pasar por el sistema de salud pública, a lo mejor no pasamos por el sistema de educación pública, de prestación de servicios de educación por parte del Ministerio de Salud o por parte de la educación terciaria, pero todos los paraguayos, sin excepción, deberíamos tener cédula, por lo menos cédula, ¿verdad? Porque entonces es un servicio prestado a básicamente el 100% de la ciudadanía, no hay excepción a los beneficiarios de este servicio, y todos los ciudadanos seguro estamos muy interesados en poder comprobar la efectividad de lo que se presentó en un primer momento, en el 2017, como objetivo central de este procedimiento de contratación. Tener una cédula inteligente, una cédula electrónica que abra un mundo de posibilidades a la ciudadanía respecto a la modernización de la gestión del Estado, tener un sistema seguro y tener un sistema actualizado a los requerimientos internacionales en materia de pasaportes. Quienes viajan al exterior por vía aérea pueden encontrar en casi todos los aeropuertos ya hoy día, incluyendo los de la región, clasificados a los pasajeros según el tipo de documento que tienen. Y la vía rápida está reservada para aquellos pasajeros que cuentan con pasaportes electrónicos, con un pasaporte que es simplemente caminando por una puerta que parece un arco de seguridad, ya obtiene todos los datos del pasajero y permite manejar con extrema eficiencia y velocidad toda la gestión migratoria. Todo esto está a nuestro alcance, como perfectamente lo explicaste, Jorge, está ahí nomás. Son estos últimos pasos de definición administrativa los que permitirán poder concluir adecuadamente el contrato. ¿Qué pasa si no se lleva a una solución en un proceso de avenimiento, como estamos ahora? Y bueno, la Dirección de Contrataciones Públicas no puede obligar a las partes a llegar a una solución, entonces queda ya únicamente para que las partes arriben a una definición del problema, la instancia judicial, tanto para el Estado como la empresa privada, quienes se considerarán parte afectada por un potencial incumplimiento de una u otra parte. Entonces, ojalá que la auditoría arroje datos útiles para que ambas partes puedan arribar a una solución también aceptable por el sistema de contrataciones públicas dentro del término de la ley. Ahí, director, una cosa que me llama la atención, porque el que estaba anteriormente, ya en este gobierno como ministro del Interior, Euclides Acevedo, había ordenado exactamente lo mismo. 6 meses duró, estaban pasando el dato de una investigación para tener la garantía de que todo ese proceso se haya realizado como corresponde. La conclusión de esa investigación, ordenada por el anterior ministro del Interior, 6 meses, concluye de manera positiva en la necesidad de implementar este sistema. Justo se da ese cambio, el presidente lo cambia a Euclides Acevedo, lo nombra Arnaldo Yucio, asume Yucio y de vuelta todo lo que ya iba a estar listo para implementarse con las capacitaciones que se hicieron a los funcionarios de identificaciones, esto quedó otra vez en la nada y ahora usted nos confirma que de vuelta una auditoría. Eso está permitido, director, se puede hacer, digo, por el lado de que detrás de este consorcio hay una reconocida y prestigiosa empresa multinacional muy importante y nos ven a nosotros como país poco serio,
porque ellos ganan la licitación, se da la adjudicación, se firma el contrato, hay cambios de ministros, se hace una investigación, se aprueba, viene otro y de vuelta empieza de cero y no logran entender qué es lo que pasa, director. Y es comprensible, Jorge, el interés de una nueva autoridad de verificar que un proceso que ya se lo entregan casi culminado haya sido llevado adecuadamente, que el contrato se esté ejecutando de acuerdo a los términos pactados, pero siempre es importante balancear adecuadamente la actividad de control del Estado con la dinámica de la ejecución del contrato, ¿verdad? Tenemos que entender que este es probablemente el contrato más importante en volumen y en complejidad que le toca ejecutar en mucho tiempo al Ministerio del Interior, similar a lo que fueron las soluciones del 911 y otros tipos de contratos tecnológicos, y también en valor, ¿verdad? Entonces entiendo la necesidad de asegurar que lo ejecutado haya cumplido o esté cumpliendo con los términos, pero reitero, es importante balancear esa seguridad, esa actividad de control y supervisión con la dinámica contractual y también con los plazos esperados por la contraparte privada, ¿verdad? Así como el Estado siempre tiene que asegurarse de que lo ejecutado haya cumplido con lo pactado, también la empresa privada en todos los contratos, no solamente en esta, siempre esperará que si está todo de acuerdo a lo pactado o lo ejecutado, haya una contraprestación financiera, una contraprestación en materia de obligaciones paralelas del Estado sobre poner a disposición las plataformas para prueba, los espacios para prueba y para implementación del contrato. Y eso siempre tenemos que atender desde el punto de vista de la administración pública, Jorge. Le escuché al ministro del Interior, a Arnaldo Yucio, la semana pasada, bien temprano, a las 6, en una entrevista que le hace el colega Carlos Peralta en la 780, y él responde, el ministro, digo, Arnaldo Yucio, me parece excelente, le estoy resumiendo, palabras más, palabras menos, me parece excelente el sistema, pero es muy caro. Yo no sé si ese es argumento, por dos razones. Por un lado, donde queda todo el proceso licitatorio, con todas las protestas que se hicieron, con cómo queda la institución, contrataciones públicas que pasó por allí. Yo no sé si una autoridad puede decir, lo que compró la administración anterior me parece muy caro. Ya hay un contrato de por medio. Y cuando el ministro Yucio dice que es muy caro, lo que se expone de vuelta nos puede salir mucho más caro cuando avance una demanda que yo creo, y está en todo su derecho, que este consorcio o que esta empresa le haga al Estado por incumplimiento de contrato y por todo lo que ellos ya invirtieron para la implementación de este sistema, y ahora viene un ministro y dice, es muy caro, por lo visto ni siquiera sabe lo que se compró, ¿verdad? Bien, la teoría y la ley misma, de acuerdo a la teoría, nos dice que la licitación y la contratación administrativa es un conjunto de etapas preclusivas, o sea, avanzada a una ya no puedes retroceder a la anterior de oficio, ¿verdad? Por parte de la autoridad contratante, salvo que exista una orden judicial, una orden de autoridad contralora competente, ¿verdad? Hablar del precio en general luego de suscrito el contrato no es un elemento abiertamente posible en la ley de contrataciones públicas, y si eventualmente alguna autoridad, ya sea la misma suscriptora en cuanto a órgano, en cuanto a institución suscriptora de contrato u otro ente de control, detecta alguna irregularidad en el precio, pues existen los resortes para tratar esa cuestión como una irregularidad. Entonces, de acuerdo a cómo sea plasmada esa observación respecto al precio, podría tomarse uno u otro camino. En síntesis y por último, director, esto está entonces en qué instancias. El ministro Yucio dispuso un nuevo análisis de todo lo que ya se hizo y hay que esperar eso. Sí, solicitaron un cuarto intermedio en el proceso de avenimiento, como perfectamente lo indica el reporte que ustedes acaban de presentar. Una vez remitido ese informe de auditoría al proceso de avenimiento, las partes volverán a ser citadas, tanto el Ministerio del Interior como el consorcio
suscriptor del contrato, a los efectos de que analicen cuál es el inconveniente para la ejecución del contrato, cuál es la solución propuesta y es aceptada entre las partes. Se suscribe un acta al respecto, si es necesario se suscribe también una adenda al contrato que plasme la solución acordada entre las partes, y ahí sí ya estaremos en condiciones, si todo va bien, de continuar con la ejecución, llevar a buen puerto el contrato y ya tener un sistema distinto al que observamos históricamente en nuestro país como emisor y procesador de documentos de identidad. Clarísimo lo que está pendiente, pero esto no le corresponde a usted, le corresponde al ministro del Interior. Hay que pensar un poco en la gente, director, ¿no? Todo esto, el espíritu por qué se hace este llamado en el 2017 justamente era eso. Por un lado, garantizarle al ciudadano o a la ciudadana que pueda obtener su documento en el mayor tiempo posible, no esperar 20 días. Y por otro lado, lo que tiene que ver con un sistema de seguridad, que esa debería ser la prioridad de las instituciones para imprimirle diligencia a esto, pensar en la gente. Director, le agradezco su tiempo, muy amable como siempre. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, Jorge, y de vuelta felicitaciones por el reporte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pablo Seis, director nacional de Contrataciones Públicas. El ministro Yucio tiene que pensar un poco en la gente. Podemos mostrar otras esas imágenes. Largas colas, filas de ciudadanos, ciudadanas esperando para que le entreguen la documentación. Insisto, lo que hay que destacar acá es la posibilidad de mejorar el servicio al ciudadano, no a la espera en la atención, reducir el tiempo de entrega, calidad y seguridad de los documentos, el servicio por 2 años incluido, garantía por 3 años, y también hay que mencionar, pues recién veíamos en imágenes, la renovación de todas las oficinas de identificaciones en todo el país. Es cierto, esto tiene un costo, ¿cuánto? 28 millones de dólares, pero participaron varias empresas, se hizo una licitación, se adjudicó, se firmó el contrato, y el Ministerio del Interior ya desembolsó 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. Y ahora viene Yucio y dice, no me parece caro esto. ¿Y cómo queda todo lo que ya se hizo? Todo ese proceso que se llevó adelante. Se proveyó de un sistema de generación de documentos electrónicos. Se capacitó a la gente. Cédulas para mayores con chip, pasaportes, para reemplazar el que actualmente está en uso en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y varias otras cuestiones. La mejora de las dependencias, 7 sitios de fabricación se puede entregar los documentos a los solicitantes en aproximadamente 1 hora, constituyendo esto la mayor ventaja. ¿Para quién? Para la ciudadanía. Ministro Yucio, hay que pensar un poco en la gente. Yo no quiero creer lo que, por otro lado, me dicen cuál es la negativa o el capricho por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, la policía, porque hay un sistema viejo que viene ya operando desde hace rato con los insumos para los actuales, los insumos que se usan ahora para la impresión de las cédulas, que nos entregan. Hay empresas que han ganado siempre licitaciones y después detrás hay todo un esquema de cobro allí en identificaciones para la entrega de los gestores, para la entrega de documentos a ciudadanos extranjeros, etcétera, etcétera. Yo no creo que el ministro Yucio esté protegiendo ese sistema corrupto que desde hace años viene operando. No quiero creer que Yucio esté defendiendo eso, cuando hoy tiene ya todo este proceso a disposición por el cual, reitero, ya se pagó 8 millones de dólares y todo lo que va a significar atención para la ciudadanía y calidad, control, calidad, reitero, evitamos el caso, ¿se acuerdan? Sonado caso Ronaldinho, etcétera, etcétera. Bueno, hacemos una pausa, venimos enseguida.
¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora. Sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 miliamperios que dura mucho más y un procesador ultra potente compatible con la nueva plataforma Ready For. Nuevo Moto G100. Adquirí este producto en Celex SA o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Celex SA. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo, Full 93 aditivada para más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad Full 93 aditivada. Ahora calidad y economía se encuentran en un mismo lugar y al mejor precio. ¿Se encuentran dónde? En Barcos y Rodados. Este es un tema que ya hablamos acá en la Caja Negra dos veces. Dos veces presentamos informes, nos hicimos eco de una denuncia que después eso generó un pedido de voto, un pedido de interpelación al presidente de la CONAXAR. Estamos hablando del señor José Ortiz Báez, José Antonio Ortiz Báez, el actual presidente de la CONAXAR. Y acá hay, para entender esto de vuelta, porque la semana pasada en el Senado se dijeron de todo, entre paréntesis. Al presidente del Congreso, qué raro, ¿no? Óscar Cachito Salomón, que entre paréntesis nosotros lo habíamos mencionado acá en el programa, no lo hice yo, lo dicen los que están en el rubro, operadores formales del negocio de los juegos de azar, del negocio de las casas de tragamonedas, quien aparece como un actor importante operando detrás, por un lado, de esta resolución en favor de la empresa iCrot, y por otro lado, detrás de la empresa iCrot aparece de vuelta el nombre del actual presidente del Congreso, Óscar Cachito Salomón. El senador Juan Carlos Galaverna había deslizado, yo no sé si se refirió a quién se refirió cuando lanzó el tema de prestanombres. Lo que queda claro por el comportamiento de Óscar Cachito Salomón es que es uno de los padrinos protectores del actual presidente de la CONAXAR, José Antonio Ortiz Báez. Al igual, vaya coincidencia, la senadora Lilian Samaniego, que casi nunca se le vincula nada raro, entre paréntesis, a esta señora. Pero tenemos un informe que preparamos para poner en contexto y a la vuelta vamos a hablar con el expresidente de la CONAXAR, el abogado Balbuena, Javier Balbuena. Él sabe mucho sobre este tema porque estuvo mucho tiempo en la CONAXAR. Vamos a hablar de este informe de la Contraloría General de la República que termina confirmando lo que nosotros también acá estábamos denunciando, la cuestión de fondo de esta historia y también lo que determinó la Secretaría Anticorrupción del gobierno sobre esa adjudicación en favor de la empresa iCrot. Y esto hay que mencionar, hay un problema detrás, un problema social serio. Tiene que ver con la exposición de menores, con la explotación del tema de juegos de azar, pero ¿cuál es la solución? Formalizar eso entregándole entre gallos y medianoche a una empresa privada para que haga lo que el Estado tiene que hacer, esa no es la solución. En todo caso se tiene que modificar la ley. Pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué Óscar Cachito Salomón, presidente del Congreso, le defiende a capa y espada al presidente de CONAXAR, tan cuestionado, por cierto, en este informe? Cachito Salomón, sindicado como protector del titular de CONAXAR. En medio del importante examen de Gafilat al Paraguay, el Senado protagonizó un lamentable hecho la semana pasada al intentar blanquear al titular de CONAXAR, José Antonio Ortiz, sobre quien pesa un pedido de voto de censura
y además una denuncia penal ante la Fiscalía por las múltiples irregularidades cometidas en la institución a su cargo. En una sesión extraordinaria del jueves pasado, el Pleno de la Cámara Alta fue convocado para tratar el proyecto de resolución que considera insatisfactorias las respuestas del presidente de CONAXAR, José Antonio Ortiz, durante su interpelación y emite el voto de censura en contra del mismo. Sin embargo, el tratamiento tuvo que ser aplazado ante la falta de quórum, lo cual despertó la molestia de algunos legisladores que no están conformes con la actuación de Ortiz al frente de la institución que debe controlar los juegos de azar. El senador colorado Juan Carlos Galaverna fue uno de los presentes que cuestionó el supuesto intento de blanqueo al titular de CONAXAR y acusó directamente a sus colegas del mismo partido político, Lilian Samaniego y Óscar Salomón, de ser los artífices de esta jugada. Durante el picante intercambio de palabras, Calé sostuvo que Cachito logró salvar momentáneamente a su supuesto testaferro en CONAXAR. En respuesta, Salomón argumentó que la edad le está jugando una mala pasada al veterano legislador colorado al momento de negar que Ortiz sea su protegido y aclarar que en ningún momento impidió en que se trate el voto de censura. Vale recordar que el presidente de la CONAXAR, José Antonio Ortiz, fue interpelado en su momento por la Cámara de Senadores por varias irregularidades, pero principalmente por el presunto negociado con tragamonedas. En ese sentido, se estima que en el país existen unas 150.000 máquinas que cada mes mueve 300.000 millones de guaraníes, por lo que el negocio es millonario y en el Senado existe la alta sospecha de un presunto esquema para lavar dinero. Es justamente por este último punto que la sesión del jueves pasado era de vital importancia, atendiendo que actualmente Paraguay se encuentra en pleno examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Gafilat, ante el cual debe demostrar su lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, o de lo contrario, ingresará a la temida lista negra y sufrirá las implicancias que ello conlleva. Al respecto, el senador colorado Enrique Baqueta indicó que el presidente Mario Abdo Benítez debe destituir a un presunto corrupto, como lo sería el titular de CONAXAR, porque si no lo hace, colocará al país en una situación de riesgo ante los evaluadores de Gafilat. A su vez, el senador liberal Eusebio Ramón Ayala coincidió que además de merecer el voto de censura, José Antonio Ortiz debe ser destituido por Mario Abdo Benítez a raíz de las denuncias en su contra por varias irregularidades en su gestión al frente de la institución pública. En la Fiscalía ya se encuentra una denuncia hecha por un grupo de senadores contra Ortiz por la explotación irregular de la quiniela y la concesión a una empresa para la legalización de las máquinas tragamonedas, que incluye la llamativa reducción del 50% del canon para las empresas de juegos de azar. En la denuncia se exponen los hechos punibles de lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, declaración falsa, prevaricato y exacción. A esto se suma el reciente lapidario dictamen expuesto por la Contraloría General de la República, que analizó el caso de la CONAXAR sobre la polémica y cuestionada adjudicación para la legalización de las máquinas tragamonedas. En 3 puntos principales, concluyó que la resolución colisionaría con el marco normativo vigente. La primera habla sobre la imposibilidad de autorizar la explotación de máquinas electrónicas tragamonedas en lugares de acceso público, conforme a los lineamientos del Decreto 3083/15 y de la Resolución CONAXAR número 36/16. La segunda establece que la institución no realizó un proceso licitatorio para la concesión con alcance nacional de la explotación de las máquinas electrónicas tragamonedas. Y la tercera menciona que la CONAXAR habría incurrido en la delegación de su competencia a la firma ICROP Sociedad Anónima. Pese a las evidencias en su contra, José Antonio Ortiz sigue campantemente en su cargo gracias a la bendición política. El tiempo. Bueno, está Javier Balbuena con nosotros, el ex
presidente de la CONAXAR. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Realmente un placer estar en este programa que sigue sacando cosas, ¿verdad? Una caja negra que no deja de sorprender por todo lo que está pasando, especialmente en el rubro de los juegos de azar, y el informe realmente bastante completo. Nosotros que hemos insistido con este tema, ¿verdad? Porque ya hablamos cuántas veces, la tercera vez. La tercera o cuarta vez que estamos hablando. La tercera vez, ¿verdad? Porque hay que hacerle seguimiento. De lo contrario, me parece que esto se enfría. Como que el otro día me dijo, che, ustedes se olvidaron del tema ICRO. No olvidamos del tema ICRO. Lo que pasa es que hay pasos que se tiene que seguir también en este tema, ¿verdad? Vamos por parte porque hay varios puntos y tenemos, a ver, sí, tiempo de sobra tenemos para hablar de esto, doctor, contigo. Punto 1, voto de censura. La semana pasada esto estaba listo para que se trate. Hay una maniobra de Cachito, presidente del Congreso. Esto generó que varias bancadas abandonen la sesión y eso se quedó sin quórum. ¿Se fijó una nueva fecha para cuándo? Según las declaraciones de la senadora Lilian Samaniego, quedó para el jueves 9 de septiembre, ¿verdad? Que se va a convocar para esa fecha. Y el punto único sería el tratamiento del voto censura. Bueno, supongamos que el 9 de septiembre se trate el voto de censura para el presidente de CONAXAR, José Antonio Ortiz Báez. ¿Eso qué significa? No es vinculante. No es vinculante. Pero no debe ser fácil y suponemos nosotros que significaría cierta presión para el presidente de la República tener a un alto funcionario que tiene el voto de censura de uno de los poderes del Estado, o en este caso la Cámara de Senadores. Pero yo realmente digo, no es vinculante, es importante, pero no es vinculante. Y ocurrió ya varias veces de que el presidente de la República hizo caso omiso a la declaración de voto censura, ¿verdad? A la pérdida de confianza sería del Parlamento, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas, Jorge, que están a la luz, a los ojos y a la vista de las autoridades, ¿verdad? Pero realmente pareciese de que se hace caso omiso a cuestiones jurídicas importantes como es el informe de la Contraloría General de la República y también de la Secretaría Anticorrupción, que confirma todo lo que venimos diciendo hace varios meses, que esto es ilegal de punta a pértigo, es inconstitucional, violó normas legales, normas regulatorias y lo más importante que a partir de la resolución 34 del año 2020 se genera un caos jurídico, un caos jurídico en la regulación de los juegos de azar, porque hay gente que no entiende qué es lo que está pasando. No. Por una parte tenemos muchísimas normas que generaron una política de Estado en cuanto a la regulación de los juegos de azar, es decir, la no participación de menores como vendedores de juegos, como apostadores, que las máquinas estén en recintos cerrados. Hay muchísimas normas que hablan de eso. Y por otro lado sale esta resolución que dice pongan la máquina en cualquier lado. ¿A qué normas le hacemos caso? Se generó con esto la desregulación de los juegos de azar en el Paraguay. Voy a contar algo, sí, yo creo que no voy a decir nombres. El viernes estuve en un cumpleaños, pequeño grupo reducido, 10 personas, y el que estaba de cumpleaños le contrata el servicio de un mozo. Y este mozo me dice, Jorge Torres, la caja negra, me dice. Yo sigo de cerca la caja negra por el tema de las maquinitas. ¿Pero por qué vos qué tenés que ver con las maquinitas? Yo tengo 25 maquinitas, me dice. Y yo quiero ser legal, me dice. Pero no le quiero entregar 400.000 guaraníes por mes a una empresa que yo sé, según lo que ustedes contaron, que a la CONAXAR le da 80.000 guaraníes nomás y la empresa se está quedando con 320.000 guaraníes. Me dice, ¿qué crees que se tiene que hacer? Y hay que poner otra vez en contexto. Porque le he escuchado cuando decís, doctor, que esto genera mucha confusión. Totalmente. Y la empresa ICROT hábilmente también crea esa confusión. Veo flyers, pequeños videitos que hacen desde la empresa ICROT. Dice, el problema de los menores, que eso genera la ludopatía, que es real, ¿verdad? Es un problema social que no se puede desconocer. Pero ellos dicen, y nosotros venimos y llevamos o traemos la solución. Ellos se presentan como que los grandes solucionadores del problema social, que representa la aparición de estos locales con estas maquinitas tragamonedas
pero por toda Asunción, en los copetines, bolichitos, en el área metropolitana. También vi el otro día, el fin de semana, en San Bernardino, en cada esquina. Es un problema social serio. Pero la solución no está en que el ente regulador le ceda lo que el ente regulador tiene que hacer a una empresa particular para que esa empresa recaude encima todo lo que cobra en concepto que ellos dicen no es canon, es un servicio. Ellos hacen igual es canon, ¿verdad? Porque cada mes se le están cobrando 400.000 guaraníes. Y cambiaron nomás el concepto, ya no ponen canon y ponen por cumplimiento de contrato. Pero ¿qué es un cumplimiento de contrato que fue declarado ilegal por la Contraloría General de la República, ¿verdad? Y yo digo, Jorge, aquí realmente yo no confiaba mucho en la salida de estos dictámenes, ¿verdad? Tenía mi duda al respecto, pero con esto de vuelta uno puede confiar por lo menos parcialmente, porque es esto que salió a la luz ¿El dictamen de quién no de confía? la Contraloría General de la República y también de la Secretaría Anticorrupción. Realmente yo personalmente digo, no confiaba mucho, pero ahora confío por lo menos en forma parcial, porque esto es el resultado, es la respuesta a una denuncia. Hay todavía y faltan todavía varias respuestas a varias denuncias que están todavía por ahí por la Contraloría General de la República. Y la Secretaría de Tributación puede ser un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente esta empresa tiene que tener su registro, su RUC, tiene que estar inscrito en la Secretaría de Tributación, seguro que lo está, por eso vimos unas facturas, ¿verdad? Pero puede ser que la Secretaría de Tributación avale la explotación o el ejercicio del comercio de una empresa que por la Contraloría General de la República y por la Secretaría Anticorrupción declaró que es ilegal, porque dice la Contraloría, la imposibilidad, o sea, era imposible que la CONAXAR autorice las tragamonedas en lugares de acceso público, de fácil acceso a los menores, ¿verdad? La CONAXAR no hizo una licitación pública, dice, ¿verdad? Y aunque lo hubiese hecho, iba a estar mal. Claro. Y después lo último, dice, la CONAXAR habría incurrido en delegación de su competencia. O sea, puede ser que con todo esto la empresa siga trabajando en la forma que está trabajando. Le vamos a llamar mañana a Oscar Orue, preguntarle puntualmente si sobre no puede ser, acá tiene que haber una cancelación, porque no veo tampoco que la CONAXAR tome las riendas del asunto y diga, bueno, nos equivocamos, no existe sustento legal, no existe sustento financiero, no hay dictamen técnico, nos dimos cuenta ahora y dejamos sin efecto. No veo que ese sea el camino. Capaz que habría que forzar otro camino, ¿verdad? Y ahí yo estoy en contacto con mucha gente que va a continuar esta lucha, tanto en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal de Cuentas. Hay amparos que se vienen, ¿eh? Yo creo que yo sí le tenía confianza a la Contraloría, ¿verdad? Es una opinión mía. Claro. Yo creo que Camilo Benítez, el actual Contralor, le imprimió otro giro a la labor de la Contraloría en varios aspectos. Ahora a mí me parece que, y eso me hago responsable de lo que digo, yo creo que Camilo Benítez, el actual Contralor, le limpió la cara a esa institución tan erosionada, ¿verdad? Por contralores que estuvieron anteriormente. Yo sí tenía una confianza con en esto, con el dictamen que sacó se confirma lo que vos decís. Claro, es así. Así mismo, porque se hace lo que corresponde, ¿verdad? No como anteriormente se hacía. Ahora, la Secretaría Anticorrupción tengo mis dudas, ¿verdad? Por 2, 3 actuaciones y aparte, pero aparte depende del Ejecutivo. Claro. Aparte depende del Ejecutivo, pero pese a eso, ¿salieron con qué cosas? ¿Qué dice la Secretaría? Un dictamen, un informe de la Secretaría Anticorrupción que dice que está mal esto, es irregular por el hecho que no se llamó a licitación para un juego que va a ser explotado a nivel país. Eso es todo lo que dice. Está bien, algo dice. Lo que le está diciendo la CONAXAR, te revisé, te analicé y lo único que pude encontrar es que no llamaste a licitación, lo cual está mal. Pero así también omitió la Secretaría Anticorrupción hacer un análisis pormenorizado de otras falencias que sí notó la Contraloría General. Lo otro que me parece insistir acá es en lo siguiente. Ahí, entre paréntesis, ¿cómo queda Hugo Estigarribia, verdad? Hugo Estigarribia, ¿cómo queda tu dictamen, entre paréntesis, verdad? No sé, por ahí nos quiere demandar si hablamos de eso, ¿verdad? Que entre paréntesis no quiso venir a debatir contigo, ¿verdad? Lo siento. Bueno, ¿cómo queda su dictamen, verdad? Y nada, porque en ningún momento tuvo un valor eso. Primero, ¿te acordás que salió fuera de tiempo? Y segundo, que es un dictamen privado.
que Claro. lo debía guardar su cliente y él, ¿verdad? No sé cómo salió a la luz eso. Pues si nos entregaron los de ICRO. Ah, cierto, correcto. Nos entregaron los de ICRO, por eso nosotros lo dimos a conocer. Para que la gente entienda, porque he escuchado incluso después de lo que pasó la semana pasada en el Senado, el hecho de que varios senadores se pronunciaron, habló Baqueta, Sí. habló Blas Llano, habló Caledio. Yo hace rato que no veo que se pongan todos de acuerdo para una cuestión. Hablaron los del Frente Guazú. La senadora Esperanza Martínez tiene bastante clara la historia en relación a este tema. Hemos hablado inclusive también nosotros con ella. Pero lo que yo veo nomás es, no puede ser que el presidente Mario Abdo Benítez no diga absolutamente nada. O hay dos cosas. O no le interesa el tema, ¿O le interesa mucho? o le interesa demasiado. Porque si no, no hay otra explicación. Porque ¿cuál es la necesidad de llegar a este estado de cosas, ¿verdad? En donde la sociedad está harta de este problema. Hoy terminábamos un curso, Jorge, que comenzó ayer, terminó hace un rato antes de venir al programa, en donde hablamos de las normas regulatorias de los juegos de azar y hablando con la gente entendemos de que la sociedad posiblemente está harta de este tema, está harta de la corrupción y está harta de no entender lo que está pasando en el Estado, ¿verdad? Y por supuesto, cuando se habla del Estado, estamos hablando que la cabeza es el presidente de la República, que no se enteró todavía de esta situación o está muy enterado. Pero a mí me sorprende sinceramente. ¿Y cuál es el capricho suyo, verdad? Bueno, tratar de entender qué pasa por la cabeza del presidente es medio complicado, ¿verdad? Pero digo, nomás quiero ir ahora, tengo que hacer una pausa. A la vuelta, ¿qué es lo que exactamente? Porque te decía, he escuchado después del debate en el Senado, algunos colegas en diferentes medios, programas de radio, etcétera, etcétera, tratar de hablar del tema, pero no se quedan con la cuestión que no es de fondo. Dice, pues acá hay que entender el problema social, dice, ¿verdad? Claro. Hay que entender el problema social y esta empresa va a formalizar. Cuidado con eso, ¿verdad? Es una desinformación. Es una total y absoluta Realmente es una desinformación, campaña ¿verdad? sucia, ¿verdad? Porque ellos hablan de que con la resolución 34 y el otorgamiento de todas estas facultades del Estado a una empresa privada se le protege a los menores. Pero las máquinas están ahí. Las máquinas con el logotipo de la empresa privada están en el mismo lugar desde siempre. O sea, no cambió nada. Entonces, ¿cuál es la protección de los menores? No existe, es una mentira, ¿verdad? Y por supuesto, dentro de esa campaña están hablando que los pocos que hablamos de este tema queremos desestabilizar al gobierno y corrió inclusive por redes sociales, por grupos de WhatsApp, Desestabilizar. sí, un ¿Qué flyer tiene que ver? inclusive con mi fotografía, ¿verdad? Y fotografía de otras personas que estamos en esta causa, ¿verdad? Diciendo que somos desestabilizadores del gobierno. Y realmente lo que hay que recalcar, y acá tengo el flyer, después te muestro, ¿verdad? Realmente lo que hay que recalcar es que el caos se genera desde el propio Estado. Claro. Y los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse, ¿verdad? Ellos generaron su propia desestabilización. Pero por algo existe una normativa, como yo digo, madre, que de la CONAXAR, que es de cuando, yo ya me olvido con los nombres. 1997. Del 97, Sí. que es una ley. ¿La ley cuánto? 10, 1016. 1016, ahí está. Sí. 1016, del 97. Del 97. Y después vienen decretos reglamentarios, Claro, ahí se resoluciones. establece paso por paso qué es lo que se tiene que hacer. No puede venir un José Antonio Ortiz Báez por un capricho. Capricho es un eufemismo, ¿no? Saber qué hay detrás, ¿verdad? Y no saben porque él no habla. No habla y entregarle a una empresa privada. Porque desde esta empresa privada nos dijeron, nosotros elaboramos el proyecto y le presentamos. Y ellos aceptaron. Y eso significa ceder, delegar atribuciones que le corresponden, que dice el informe de Contraloría, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Que ahora ya no lo decimos nosotros, ni nos lo dice Javier Balbuena. Está el informe de la Contraloría General de la República que hace exactamente la misma interpretación. Hacemos una pausa cortita, venimos a la vuelta hablando sobre este tema. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora. Sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 miliamperios que dura mucho más y un procesador ultra potente, compatible con la nueva plataforma Ready for. Nuevo Moto G100. Adquirí este producto en Celex S.A. o distribuidores autorizados.
Motorola representa y distribuye Celex S.A. ¿Sabías que en los últimos 5 años gastaste más de $27.000 en alquiler? ¿Qué tal si esto pudiera cambiar a partir de hoy? Te presentamos una oportunidad única para ser dueño desde ya. 100% financiado y sin ahorros previos. Pagando en cuotas desde $450 mensuales. Y que empezás a pagar cuando te mudes. Hoga Ciudad Jardín es un proyecto adaptado a la familia paraguaya, rodeado de naturaleza, amenidades de primer nivel, ubicado en el punto más estratégico de Luque, a pasos de todo. Convertí tu gasto de alquiler en la inversión de tu propio hogar. Hoga Ciudad Jardín, tu oportunidad de ser dueño desde ya. Consulta al 0984-706-800 o visítanos en Juan 23 al lado del Shopping del Sol. No entendí, doctor Valbuena, cuando dijiste hay otros mecanismos, incluso esto puede definirse en la justicia, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que todos conocemos que la propia Municipalidad de Asunción recurrió esta resolución, la 34/2020, ante la Corte Suprema de Justicia. Y eso tiene su trámite. A lo mejor puede ser lento, puede ser un poco más rápido, pero en algún momento la Corte va a tener que expedirse, ¿verdad? Y aparte hay otras empresas que están entrando en este tema ahora, ¿verdad? Y van a recurrir a los diferentes estratos judiciales, por ejemplo, al Tribunal de Cuentas. Hay respuestas que nos está dando la CONAXAR y ya está venciendo el plazo. Entonces, muchas empresas, y porque son muchas, van a presentar amparo de pronto despacho porque no tienen respuesta de la CONAXAR. Eso se viene la semana que viene. O sea, se genera más documentos, más informes y por supuesto más hartazgo de la sociedad. Cuando me decían el otro día, los municipios también tienen que intervenir acá. ¿Eso es real? ¿Los municipios tienen vela en este entierro? Tienen vela en este entierro porque lo que se violó es la autonomía municipal. Porque acordate por eso que por ley la Municipalidad de Asunción. Claro, los únicos que pueden autorizar estos juegos, que son las máquinas electrónicas de juego de azar, son los municipios. Y la CONAXAR no tenía, nunca tuvo atribución, nunca tuvo una facultad para autorizar juegos electrónicos de azar. Igual lo hizo, en contra de su propia ley. Entonces, muchos municipios, Jorge, declararon inaplicable en su territorio, en su municipio, esta resolución 34. Pero la única que hasta hoy presentó un recurso de inconstitucionalidad es la Municipalidad de Asunción, que lo veo muy bien, lo veo, digamos, como una solución al problema y gente que se animó a ir en contra de esto. Por eso van contra la autonomía municipal también, ¿verdad? Totalmente. Por eso, esa es otra arista, ¿verdad? Sí. De la resolución cuestionada, la resolución 34 de CONAXAR. Totalmente. Esto era desde el año 1997 y no se modificó ningún artículo de la ley que hable al respecto de eso. Siempre estuvo bajo la potestad del municipio. Lo que la CONAXAR hace en cuanto a los juegos de azar en el Paraguay es establecer las reglas de juego y autoriza algunos juegos de carácter nacional. Pero los juegos de carácter municipal, como son estos juegos, está a cargo de la municipalidad. Está clarito. Yo no sé cómo no se entendió eso. Entiendo que está a cargo de la municipalidad, pero la municipalidad o los municipios deben habilitar salas de juegos de azar. Claro, totalmente. O sea, locales de juegos de azar. Locales de juegos de azar. Sí. Un copetín o la despensa que está acá en la esquina del canal, no es un local de juegos de azar. Cuatro maquinitas, no es un local de juegos de azar. Claro, aparte que la norma dice... Ahí otra vez digo, el municipio tiene responsabilidad. ¿Qué puede hacer ante esta situación? Acá, esto es Lambaré, municipio de Lambaré. Cuando ve esas maquinitas, ¿tiene potestad para intervenir el municipio? Tiene potestad para intervenir. ¿Qué argumenta? Y claro, que esas máquinas no están ubicadas en donde corresponde. Porque tiene que estar en un recinto cerrado. Ahí está. En un recinto cerrado en donde se prohíba el ingreso de menores. Claro, pero no solo recinto cerrado, porque el dueño de la despensa acá en la esquina me dice, yo ya metí la máquina, ya no está en la vereda, está adentro. El recinto cerrado de un local de juegos. Eso dice la ley. Sí.
que no solamente sea recién- accesible, Claro. accesible desde otro lugar, ¿verdad? Y Claro. hay muchas normas, otras un poco más profundas, pero aquí lo que hay que entender es que hay un principio que creo que todos podemos estar de acuerdo. Los menores, los niños, no deben jugar ningún juego de azar. Que cuando uno sea mayor de edad, decida por sí mismo, Pero ahí quiero estamos jugar. de acuerdo, pero ahí entramos en el discurso de Aykroyd. ¿Qué te dice Aykroyd? Lo que nosotros queremos es que esas máquinas no estén en la calle, que esas máquinas estén dentro de la despensa, dentro del copetín, dentro de la tienda. Y ahí no entran menores. Espera, y si están adentro, ahí sí se puede controlar que no ingresen menores. Pues es el argumento Del de... dicho al hecho, hay Claro, un largo no, yo trecho. entiendo, pero digo nomás, es el argumento Sí, de sí, ellos. pero es inválido. Por eso viene Aykroyd, dice, por eso viene Aykroyd ahora para formalizar, preocupados por el tema de los menores. Entonces dice, si las maquinitas están adentro, el dueño del local, en teoría, tendría que controlar e impedir que jueguen menores. Yo te voy a decir cuándo van a poder hacer eso. Porque hay una forma en donde ellos pueden hacer eso. El día que se cambie la ley. Entonces, porque con esta ley no pueden hacer. Con esta ley, la CONAXAR lo único que puede autorizar es juegos que le corresponden, no estos juegos. Les cedieron las facultades de catastro y de censo. Eso acá lo dice, no lo decimos ni vos ni yo, Jorge. Lo dice la propia Contraloría General de la República. Se delegó funciones que le corresponden solamente al Estado, en este caso la CONAXAR. Y aquí con esta resolución dice la CONAXAR, bueno, yo solo voy a recibir informes tuyos, le dice a esta empresa, y el resto hacete cargo vos. Y hay un cobro indirecto de canon. Porque como decía, ahora cambiaron el concepto, ya no ponen cobro de canon en su factura, ponen cumplimiento de contrato. Un contrato que ellos, y en los medios estaba hace unos días de salida, un acuerdo voluntario pero con acompañamiento de la policía. Este trabajador que te comenté el otro día, que tiene 24, 25 me dice, la preocupación suya era que él hizo una inversión, que creo que una máquina nueva cuesta entre 2 millones a 2 millones 500 mil, una usada 1.800.000, te puede conseguir por 1,5 millones. Vos ves las ofertas de esto en, no sé, en una página muy popular, Sí. entras y te dicen por 1.200.000. Entonces la gente se hace la idea de que puede ser un ingreso interesante para ellos que te podría arrojar por, no sé si por semana, algo así como 2 millones o más. No, es mucho eso. Menos, Menos. mucho menos. Mucho menos. O sea, no es el negocio, si es que tiene 10, 15 o 20 máquinas. No te digo si hay más cantidad de máquinas por el volumen que hay, ¿verdad? Ahora, es por eso que es inaplicable inclusive el monto que esta empresa privada quiere cobrar en concepto de canon, entre Porque ya comillas. cobra. Claro, cobran algunos. Ajá. En algún otro municipio. No hay gente que se resista a esto. Hay Claro, gente pero que va a los que- presentar denuncias por extorsión, por presión, por todo tipo de esas de cosas donde se van y le amenazan inclusive. Mira que si no pagas esto, te vamos a denunciar aquí, te vamos a Se fue denunciar con la allá. policía y todo. Claro, vimos funcionarios oficiales de delitos económicos acompañando la comitiva de la empresa privada. Lo que tenía que ocurrir ahí es que, claro, está muy bien que delitos económicos acompañen, Esto- pero a los funcionarios de la CONAXAR. Esto hay que cortar de raíz, porque esa historia que me dicen, acá tiene que intervenir el Ministerio de la Niñez. El Ministerio de la Niñez, sí, cortar de raíz el tema. Vamos a la cuestión de fondo. Esas máquinas no pueden estar, ¿verdad? No pueden estar ahí, es categórico. Cuando a mí me pregunta, gente que tiene también las máquinas en esos lugares, yo le digo, hace casi 10 años que vengo con el mismo discurso. Generamos una política de Estado para erradicar la participación de los menores en todos los tipos de juegos de azar, y especialmente en ¿verdad? Y mi discurso no cambió. Le digo yo a ellos, tienen que mutar su negocio, tienen que ir entrando a las salas, tienen que ir mejorando las máquinas, tienen que hacer uso de la tecnología para el control de esas máquinas. Pero no así como se está haciendo ahora, mintiéndole a la gente, diciéndole que vamos a darle a esta empresa para que los niños ya no jueguen. Es Claro, mentira. Esa es una Y falacia. la mentira más grande también es que es con un fin que la Diven recaude más. Porque de todo esto que se recauda, solamente 88.000, que es digamos, el jornal mínimo hoy, por cada máquina va a la Diven. Va a la CONAXAR. Y de eso, Jorge, no es el 100% de ese 88.000
que va a la DIVEN. El 30% de eso nomás, o sea, es muy poco lo que va a recibir la DIVEN con respecto al gran riesgo jurídico y social que asumió la CONAXAR con este tema. ¿Cuánto va a recibir la DIVEN? 24.000 guaraníes. Si es el 30%. Y vale la pena exponerle a los menores de edad ante los juegos de azar. Y aunque sea más, aunque sea 1 millón de guaraníes por máquina que reciba la DIVEN y que sea 10 millones de dólares en total que reciba la DIVEN, no podemos exponerles a los chicos por recibir dinero. Para ir redondeando, por un lado, ¿cómo al final, no sos vos el que generó el caos esto? ¿Te diste cuenta? Una resolución a medida, diseñada en particular para una empresa, con un presidente de CONAXAR torpe que no entiende ni siquiera la ley que regula, o su ley madre, la ley 1016/97, ni siquiera tiene idea de eso, todo el descalabro que puede generar y el problema social que genera de vuelta. Dijimos nosotros y ponemos énfasis en el tema de los niños, pero ¿qué pasa con los 25.000, o a lo mejor es menos, ponerle 20.000 personas que hicieron su inversión para adquirir esas máquinas y que tienen en su poder? Es por eso que este tipo de proceso, yo lo analicé años atrás, tiene que ser parte de un proceso gradual de implementación de las normas. Por eso yo lo hice cuando era presidente de la CONAXAR. En el 2014 firmamos un convenio con el Ministerio de la Niñez, con OPASI, con el Ministerio de Hacienda y por supuesto yo en representación de la CONAXAR. Luego en el 2015 sacamos un decreto, en el 2016 una resolución, en el 2017 otra resolución y eso tenía que tener su proceso que evidentemente se truncó. Pero hay una cosa importante, todo este tema de la presentación del proyecto de regularización de las máquinas empezó con una solicitud en octubre del 2019. En enero o febrero del año 2020, la CONAXAR remite directamente, sin pasar por Hacienda, remite al Ejecutivo un proyecto de decreto para que el presidente de la República apruebe por decreto este plan, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí, Jorge? La asesoría jurídica de la Presidencia de la República dictamina la devolución del expediente. Y se puede notar ahí, entre las líneas del dictamen que se publicó en forma muy corta, ¿verdad? Pero decía que es notorio que se querían crear nuevas facultades. Por lo tanto, se le devuelve el expediente a la CONAXAR. O sea, la Presidencia de la República ya tenía conocimiento de esto en enero o febrero del año 2020. Y aún así, en contra de esa devolución de proyecto de decreto, la CONAXAR saca la resolución en octubre de 2020. Tenemos que hacer una última pausa. A la vuelta venimos y ya redondeamos y cerramos este tema. A las resultas, bueno, lo que tiene que ver con el voto de censura quedó para el 9 de septiembre, en teoría, ¿verdad? En teoría quedó para el 9 de septiembre, pero hay otras cuestiones que sí se pueden hacer para subsanar este descalabro que generó José Antonio Ortiz Báez, el actual presidente de la CONAXAR, que se confirma, parece eso que vos dijiste acá, en base a lo que te hablaron los que están en el rubro. ¿Quién está detrás de esto? A mí me dijeron el nombre de Oscar Cachito Salomón, que el jueves lo repitió. Se repite en todos los grupos de WhatsApp, en todas las redes sociales, y otros senadores y diputados también que están por departamentos. Y si ese número de que este negocio mueve en promedio, a partir de ese dato, 25.000 máquinas por mes, estamos hablando de $1 millón o más. No, 25.000 máquinas, ya nos quedamos cortos con eso. Acordate que ellos, en su propuesta, hablo de ellos, de la empresa privada, y a tenor de la declaración de la asesora jurídica de la CONAXAR, decían que había 150.000 máquinas. O sea, el proyecto financiero es de 150.000 máquinas. O sea, si vamos a hacer un análisis del dinero que puede entrar aquí, es sobre ese monto. Aunque a mí me parece que es irreal. Eso es demasiado. Sí, pero 50.000 podemos redondear para encontrar. Pues entonces, ahí sumar, entonces 50.000 estamos hablando de $2 millones. $2 millones mensuales. Imagínate, este es un negocio que 24 millones de dólares al año. 24 millones de dólares al año. Ahora entiendo la intención de algunos senadores de protegerle al presidente de CONAXAR. Si estamos hablando de que un negocio te mueve $2 millones por mes, 24 por año,
Estamos hablando Es de mucho mucha- dinero, mucha- pero mucha no se plata. juega, no se juega con los derechos de la niñez. No, No se juega. eso es Y esto indiscutible. que se está haciendo realmente puede tener consecuencias muy importantes contra los funcionarios del Estado, ¿verdad? Porque hay situaciones que se van a ir dando, Jorge, la semana que viene, ¿verdad? Que yo me reservo todavía el derecho de comentar eso, porque también aquí hay estrategias, porque la desinformación que están lanzando de diferentes grupos, por ejemplo, decían que yo me posicionaba como un desestabilizador del gobierno. Y me maté de la risa, ¿verdad? Porque realmente lo que nosotros hacemos es simplemente comentar lo poco que sabemos del rubro. Pausa, venimos enseguida. Bueno, 22 y 24, tenemos 3 minutos para ir cerrando. Javier Balbuena, expresidente de la CONAXAR. Estamos todavía, esto, ¿qué significa? Estamos todavía entonces a tiempo, digo, para enderezar esta historia. Porque cuanto más se dilata, más crece el problema. Claro, porque nosotros vamos a continuar con esto. Acá hay muchas cosas, muchos pedidos de informe. Ayer pedimos el informe completo de lo que sacó la Secretaría Anticorrupción para ver si el planteamiento que realiza es justo, si lo hizo bien también, ¿verdad? Porque a tenor de lo que se publicó, creo que el análisis de la Secretaría Anticorrupción es incompleto. Pero acá hay una cuestión, los funcionarios públicos tienen responsabilidad, ¿verdad? Y acá tengo un montón, ahora nomás me están pasando un montón de mensajes que me dicen que el presidente de la CONAXAR no se va luego a trabajar. Entonces es imposible que se haga un análisis completo. Y si se va una hora, se va un rato a la tarde, a la mañana. Ahora me están pasando, muchísima gente me está pasando eso, ¿verdad? Porque acá hay que comprometerse con la institución a la que uno representa, ¿verdad? Y de lo contrario, si no puede, por diversas actividades o por cualquier motivo, tiene que dar un paso al costado. Pero te digo, Jorge, la solución acá no es el voto censura, no es que se le saque a José Ortiz, que haya nuevo presidente de la CONAXAR. Esa no es la solución a la crisis. Acá se tiene que anular la resolución 34/2020. Esa es la solución. ¿Quién tiene la potestad de hacer la CONAXAR? La misma institución que le dio. La misma institución, se reúnen Revocar, en comisión, revocar, revocan, dejar sin efecto. dejan sin efecto, le notifican a la empresa y bueno, y que se organice un plan de formalización, pero desde la CONAXAR, sin delegar funciones a una empresa privada que no tiene ni una experiencia en juego. Porque el otro día escuchaba como argumento si se licita ese, pero tampoco. No se puede licitar. puede licitar. Para eso se tiene que cambiar la ley. Se tiene que cambiar la ley. Otra y cosa que tampoco no entendió la Secretaría Anticorrupción, ¿cómo va a licitar algo que es ilegal? No se puede formalizar ni por medio de una autorización ni por medio de una licitación. si no se modifica la ley. Claro, la solución para los que quieren continuar con esto es que se tiene que cambiar la ley y si tienen fuerza parlamentaria que lo hagan. Esa historia de que es una nueva modalidad de juego de azar también es un disparate. Es un disparate. Ayer estábamos dando un curso que te había comentado, ¿verdad? Y estas máquinas son del 1800, ya se conocen las primeras máquinas. ¿Qué va a ser un juego nuevo? No es una nueva modalidad. Por eso te digo, se utiliza un decreto del Poder Ejecutivo que le autoriza a la CONAXAR a autorizar nuevas modalidades de juego de azar. Pero no es el caso. Estamos hablando de un juego que en el 1970 ya era conocido en todo el mundo y la ley de juego de azar lo define y la ley de juego de azar es desde el año 1997, no es nuevo. Yo ya llegué a escuchar que dijeron que vos estás en contra de que le saquen a los niños de la posibilidad de que jueguen con estas maquinitas. Porque ese es el discurso de la empresa, que ellos van a llevar la solución. Pero que, mienten. No, claro, mienten. te digo nomás cómo ellos a propósito instalan ese tema. Y la verdad que yo le digo a ellos que no se tomen conmigo, ¿verdad? Son argumentos que nosotros esgrimimos como postura. Hoy no soy al contrario yo que presento estos argumentos. Hoy lo dice la Contraloría General de la República, hoy lo dice la Secretaría Anticorrupción, está plasmado. ¿Qué viene de ahora en adelante? Y espero que tomen conciencia al respecto y dejen sin efecto lo más pronto posible esta resolución. Acá dejar sin efecto, Marito, una patada al presidente de la CONAXAR, si es que le interesa enderezar esto, ¿verdad? O por lo menos si le interesa a los niños, porque si no le interesa a los niños de la República del Paraguay, entonces estamos muy complicados. Javier Balbuena, gracias por tu tiempo. A vos, Jorge. Bueno, nosotros nos vamos. Ya está Gustavo Recalde. Nos reencontramos el próximo martes
en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches.